Padre, queremos pedirte en esta tarde, Señor, que puedas ser tú, Señor, hablando en este momento, tomar el control, Señor, de tu palabra, de este mensaje, Señor, y que puedas, Señor, ser de bendición y de edificación para cada uno de los que estamos acá, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo quiero compartir también algo, como decía Fer, ¿no?, que me estuvo tocando el Señor en esta semana, y es una palabra que está en Juan 15:4, que habla sobre el permanecer en Cristo. Yo lo titulé acá en mi cuaderno, la importancia de permanecer en Cristo, puse, ¿no? Y dice así: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Y el Señor lo que me hablaba, ¿no?, lo que Él quiere, yo ponía aquí lo que nos quiere enseñar el Señor a través de esta palabra. Y anotaba, ¿no?, que lo importante que es permanecer. Porque muchas veces, y cuando habla de la palabra permanecer, no quiere decir que la permanencia sea en el lugar físico muchas veces, sino el permanecer en la fe, en el permanecer en lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Porque muchas veces lo que entendí a través de esta palabra es que si yo no permanezco en el Señor, la obra que el Señor quiere hacer y la transformación nunca se va a llevar a cabo. A veces nosotros creemos que tenemos que permanecer en remar o en la comunidad o en cierto lugar físico, pero la permanencia que Dios nos enseña y nos exige es en Él, en Jesucristo, en la fe, en estar en comunión con Él, en buscarlo y en permitir que Él pueda transformar y dar la oportunidad al Señor, ¿no?, de que pueda cambiar nuestras vidas. Dice que la palabra permanece en mí y yo en vosotros. ¿Qué quiere decir? Que primero tiene que estar esa disposición también, ¿no?, como hablaba Fernanda, de poder permanecer en el Señor, para que Él luego pueda permanecer en nosotros y transformarnos y cambiarnos. Pero claro, muchas veces viene a nuestras vidas esa duda y esas ganas de no permanecer. Queremos como que de alguna manera resolver las cosas por nosotros mismos, creemos que nosotros podemos hacerlo, creemos que no vamos a poder alcanzar ciertas cosas porque no estamos permaneciendo en el Señor, sino que permanecemos a veces en nuestra propia fuerza. Pero el Señor nos enseña, como dice acá, ¿no?, que Él es la vid y nosotros los pámpanos, que si nosotros nos separamos y nos apartamos de Él, no vamos a poder alcanzar nada bueno en nuestras vidas. Y en el versículo 5, cuando Él dice yo soy la vid, quiere decir que Él es la solución para nuestra vida, para nuestros problemas. Y muchas veces, ¿verdad?, ¿cuánto de nosotros nos pasó? Que ya intentamos un montón de veces resolver o solucionar ciertas problemáticas en nuestras vidas, pero no hemos podido. Entonces venimos al Señor a querer solucionarlos y entendemos que Él es la vid y que es la solución. Pero cuando nos toca, ¿verdad?, dar ese paso de permanecer, es ahí donde fallamos, es ahí donde nos cansamos rápido. Entonces el Señor me daba a entender la importancia que es permanecer en Él y entender que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos. Y que si nos separamos de Él, nada bueno podemos hacer ni alcanzar, porque ya lo probamos, ya nos fijamos, ya fuimos, ya intentamos. Entonces decía, ¿no?, que en el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y esta palabra, este versículo, muchas veces nos pasa, ¿verdad?, cuando tomamos la mala decisión, como les decía, de no permanecer, sino de por nuestra propia cuenta tomar otro tipo de decisión o poner nuestra fe en otras cosas que no es en las que Él quiere, y nos termina pasando eso, que nos equivocamos, que nos va mal, porque nos dejamos llevar por nuestro orgullo, por nuestra arrogancia, de decir ya estoy bien, ya puedo resolver esto, ya puedo resolver lo otro, cuando dice la palabra de Dios que no, que sin Él nada podemos hacer, no algunas cosas, sino nada. Entonces yo decía, ¿no?, ¿cuál es el propósito de Dios a través de esta palabra?
obviamente que permanezcamos. Pero ¿para qué quiere el Señor que permanezcamos? Para llevar fruto, como dice la palabra, ¿no? Ese fruto que lo voy a demostrar con mi vida, ese fruto de estabilidad, ese fruto de amor, como decía Vale también, de servicio, ese fruto, ¿verdad?, que solamente se va a poder lograr si yo dispongo de mi corazón en permanecer en el Señor y poder dejar que Él me cambie y me transforme. Y dice en el versículo 7, ¿no? Dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y eso será hecho. ¿Cuántas veces nos pasó que queremos que el Señor, ¿verdad?, haga o nos dé determinadas cosas en nuestras vidas y parece que nunca llega? Porque falta esa primera parte, permanecer en Él en la fe, confiar, quedarme el tiempo que sea necesario, clamando, pidiendo, teniendo comunión con Él, para que esas cosas se hagan. Obedecer, yo anotaba también, ¿no? Porque cuando uno pide algo al Señor, tiene que hacerlo también con esa disposición de obedecerle. Porque esta palabra tiene una cláusula. Dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ahí sí, pedid todo. Dice acá, lo que quieras y os será hecho. Entonces quiere decir que nosotros somos los que primero tenemos que tomar esa decisión de permanecer en Dios y obedecer a la palabra de Dios, para que todo lo que necesitamos y le pidamos a Dios, Él lo puede hacer. Y en el verso 8 dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas así mis discípulos. Y eso es lo que quiere hacer el Señor en cada una de nuestras vidas, que llevemos fruto y que podamos ser sus discípulos, que podamos mostrar a Cristo no solo a través de palabras y de la boca para afuera, sino a través de nuestro fruto. Y a través de ese fruto, ¿verdad?, poder alcanzar a otras personas. Y era lo que el Señor hablaba en mi vida, ¿no? Que por eso es tan importante la permanencia. Porque si yo permanezco en Cristo, toda esta obra va a ser hecha en mi vida. Pero tengo que permanecer, tengo que confiar, tengo que creer que si Él me trajo a este lugar o se acercó a mi vida en la situación que yo me encontraba, era para cambiarla. Entonces debemos de poner de nuestra parte para permanecer en Él. Y entender que separados de Él no podemos hacer nada. Y bueno, eso era lo que yo quería compartir, porque esta semana el Señor me habló varias veces a través de este pasaje. Entonces, bueno, quería compartirlo con ustedes. Amén.